la educación, que tendría que ser tema prioritario, tiene a analizarse, a revisarse constantemente y que de pronto pues no aparece como prioridad de las autoridades, ni siquiera educativas, ya no hablemos de los gobiernos, ni siquiera de las autoridades educativas. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Andrés Paul, Andrés, bienvenido. Buenas noches, gracias por estar acá. Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás? Andrés, gracias, Pablo, muchas gracias. A ver, de pronto la educación que se les da, sobre todo en educación básica, digamos, a las niñas y a los niños, pues tiende a ideologizarlos, tiende a no fomentar el pensamiento crítico, tiende a decirles las cosas son así, así sucedieron, así memorízalas y así repítelas. Poco de pensar, poco de cuestionar y tanto que revisar en el sistema educativo. Pablo, ¿cómo lo ves? Muy bien, bueno, pues como dice Juan Pablo, nos cuentan siempre un melodrama, ¿no? Que divide a los buenos y súper buenos con los súper malos, ¿no? Pero una y otra vez vuelve a ese drama como que vuelve a suceder una y otra vez, ¿no? Y no, de lo que se trata es de convivir en paz y de tener de ser libres unos junto a los otros, y eso implica que vamos a pensar distinto, que vamos a tener distintas perspectivas de la vida, y es muy importante que la educación nos ayude a eso. Ahora, no se trata de rechazar simplemente el adoctrinamiento. La palabra no me gusta, pero hasta cierto punto sí necesitamos adoctrinar en los buenos valores, en las cosas importantes. Yo me resisto un poco a decir que simplemente es adoctrinamiento lo que están dando. No, yo creo que hay que adoctrinar en las cosas positivas, que necesitamos sí valores importantes, ¿no? La valentía para emprender, para vivir, la generosidad para convivir con los otros. Son valores que las sociedades democráticas deben darle a sus niños. Pero bueno, claro, cuando hay una ideologización o cuando lo que enseñas es como una única versión de la historia, diciendo esto fue así, no hay ninguna otra posibilidad de interpretarlo, de verlo, pues ya estamos en un problema, ¿no? Y cuando la autoridad ni siquiera quiere escuchar, ¿no? Cuando cree que tiene la verdad absoluta. No, ese es el problema, ese es verdaderamente el problema. Quiere transmitir nada más. Sergio, ¿cómo? Hay un texto muy famoso del gran historiador Luis González y González, que se llama De la múltiple utilización de la historia. Y él distingue básicamente tres maneras de hacer historia. Una es lo que llama la historia anticuaria, que es la historia de las anécdotas, la historia de los pequeños datos, a veces cargado de sal y pimienta, pero es un tanto irrelevante. Llenas de anécdotas, digamos. Sí, es una historia anecdótica, amena, entretenida, para conversar. Como la de que hicieron de la epopeya de México, el que era el director del contenido. Es una súper entretenida historia de México, anecdótica. Pero no tiene la profundidad de la historia crítica, que necesariamente parte de la interpretación de un historiador. Entonces, en la interpretación, por supuesto que hay una carga subjetiva y puede haber sesgos ideológicos en uno o en otro sentido. Y luego está la llamada historia de bronce. La historia de bronce es la historia que suele prevalecer en la educación en México, o yo diría en la mala educación en torno a temas históricos en México, que es justamente cargarla de sesgos hacia un bando o hacia el otro, buenos y malos, los que perdieron en un momento dado la disputa intestina que tantas décadas le robó a México, se convirtieron en los malos, y los conservadores del siglo XIX no eran malos frente a los liberales que ganaron. Era legítimo también pretender establecer una monarquía, aunque había un ideal republicano. Entonces, la historia de bronce sirve para cargar la interpretación hacia una conveniencia en turno
del poderoso en turno. Y esto es algo que hemos advertido a lo largo de décadas, que ha prevalecido en los libros de texto. Es decir, la sola mención de que llegaron los españoles y nos conquistaron, así en primera persona del plural, como si el México que somos, producto del mestizaje, hubiera existido. Entonces, toda esta utilización de la historia con sesgos políticos no crea mentes más libres ni más ni más fomenta críticas. No fomenta el pensamiento crítico, ni tampoco la tolerancia a posturas divergentes. Claro. Y tampoco alimenta el diálogo como país, ¿no?, que necesitaríamos para encontrarnos y para conocernos más a profundidad. Andrés. Fíjate, me llama mucho la atención porque, en efecto, tienes razón, ¿no? Yo creo que parte de, digamos, las deficiencias que tenemos en nuestra educación respecto a la historia es que tenemos, muchas personas tienen la concepción de la historia como una cosa acabada, que sucedió en algún momento en el pasado y se acabó y son hechos históricos. Y en realidad, a lo largo del tiempo, los historiadores han venido a problematizar la noción de qué es un hecho histórico. Entonces, evidentemente, interviene la subjetividad, ¿no? El historiador escoge sus hechos históricos, los reconstruye, los interpreta, y por eso podemos ir avanzando en el conocimiento histórico, podemos ir mejorando nuestra comprensión del pasado. Pero en el fondo lo que quiero decir es, la historia es una cosa viva, es una cosa que tenemos que estar una y otra vez repensando, retrabajando. Y en este sentido es totalmente comprensible, como bien dices, que los poderosos, el poder, aproveche esta, digamos, flexibilidad que nos da la historia, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, recordarán ustedes con toda claridad, cuando en el 34 nos dicen un poco después que la educación en México sería socialista, bueno, los libros decían una valoración bastante romántica de la Revolución Rusa, ¿no? Y hace 5 minutos, en el 92, cuando llegó el salinismo y la palabra era modernización, y dijeron, vamos a volver a hacer otros libros de textos, vamos a sacar de ahí, obviamente, el Pípila, y fue un escándalo, recuerdan, sacaron de ahí a los niños héroes y todo, pero también metieron el liberalismo social que se había inventado el presidente Salinas, y era como otra vez, claro, apropiarme de esta narración, porque, digo, al final... Es un arma, al final de cuentas, es un arma, ¿no? política. Es que la historia es fuente de sentido, y por eso siempre hay como una gran disputa sobre la historia. O sea, todos los gobiernos necesitan contar una historia... Claro. Contarse y contarle a sus gobernados su versión de la historia. Sí, pero aquí hay algo que es importante, que tú has señalado también, Manuel, y ustedes dos, que me parece muy importante, que es el hecho de que necesitamos, cualquiera que sea la aproximación a la historia, lo importante es que no perdamos esa capacidad de discutirla. Claro. Discutir viene no está hoy nuestro querido maestro Gabriel Tanducho en latinajos, pero discutir viene de un verbo latino que significaba sacudir, porque los romanos sacudían, por ejemplo, las plantas para ver si tienen raíces firmes. Todavía, por ejemplo, después de los terremotos, me acuerdo que se sacuden los estadios y los edificios públicos para ver que estén firmes. Es decir, lo que necesitamos es discutir. Mientras más discutida está una versión de la historia, pues más firme es o cualquier asunto. A mí lo que me alarma mucho es que en esta administración en particular, al menos el extravagante ciudadano Marx Arriaga, se jacta de que no discutieron estos planes de estudio que están imponiendo con la sociedad civil, ni con los académicos, ni con los investigadores universitarios. Es decir, por eso podemos prever o revisar, porque ya hay muchos materiales que revisar del nuevo plan de estudios. Podemos prever que va a ser muy malo. Porque no va a tener esas raíces firmes que se necesitan. Porque lo que necesitamos es discutir qué es lo que vale la pena enseñarle a nuestros niños. ¿Y saben por qué temen esa discusión? Porque yo les aseguro que la inmensa mayoría de los padres de familia sí están preocupados por el futuro laboral de sus hijos. Quieren que sus hijos encuentren trabajo, quieren que sus hijos tengan posibilidades económicas reales, y el nuevo plan de estudios a lo que le atina es a que eso está muy mal, que eso es neoliberal y que la gente... A la mediocridad. A la mediocridad más pura, o sea... Bueno, yo pienso que a ver, aquí varias cosas. Tienen también miedo, yo creo, a que queden en evidencia las mentiras de la interpretación histórica. Porque una cosa es que al interpretar
un historiador de buena fe dé su punto de vista y justamente discuta con sus colegas o con sus educandos, etcétera, cuál es su perspectiva, y se va construyendo justamente la interpretación a través de la interpretación de los hechos, una perspectiva histórica que es necesariamente mudable. Es decir, la historia no zanja cuestiones, no concluye debates. La historia es un debate constante y abierto y que debe partir de la buena fe. Cuando se parte de mentiras y se sabe que son mentiras, pues yo creo que hay algo de vergüenza o de pudor que quizá que quede ahí como un vestigio Pero sobre todo hay perversidad ahí, o sea, hay mucha no puedes perversidad. enseñar mentiras. Hay un libro de otro Luis González, pero aquí voy a hablar de Luis González de Alba, no de Luis González y Claro, González, claro, con un gran título. que se llama Las mentiras de mis maestros. Claro. Publicado por Cali Arena, no sé si haya sido, a lo mejor tú sabes, Pablo, si ha sido, No sé si ha sido reeditado. No sé si ha sido, es un libro pero de hace casi 2 décadas, de 2004. Luis González de Alba era una mente absolutamente filosa, crítico incluso del movimiento al que él participó, el movimiento de 68, que decía que era ante todo un jolgorio, un lirigote, una pachanga, creo que decía en alguna ocasión. Pero bueno, en Mentiras de mis maestros, Luis González de Alba lo que plantea justamente es que a los niños y a los jóvenes en México, a través de los libros de texto, se les ha inculcado una visión en que México es siempre víctima, víctima de los extranjeros, víctima de las invasiones. ¿Quién habla de nuestros propios ricos? ¿Quién habla del abandono que sufrió Texas por parte del gobierno central mexicano y que propició la independencia de Texas, cuyo primer vicepresidente fue Lorenzo de Zavala, héroe de la independencia nacional? ¿Quién habla que Agustín de Iturbide, criollo, es el verdadero consumador de la independencia? Claro, cuando alguien lo dice, inmediatamente lo tachan de realista, de imperialista, de fifí, de conservador. También ahí está la corrección política. Pero es una sarta de mentiras. Como es una mentira suponer que era siquiera físicamente viable que 500, después 300 y después con las reservas de Pánfilo de Narváez, de los hombres de Pánfilo de Narváez, 800, 900 españoles, con unos cuantos caballos y arcabuces que tardaban muchísimo en poder ser cargados, retacados de pólvora, etcétera, hayan acabado con un imperio de cientos de miles de habitantes, de no haber sido por una visión estratégica de unir enemigos en común para lograr un propósito militar. Entonces, pero además hay un costo muy alto en admirar a las víctimas y en no admirar a los héroes, perdón, a los ganadores, también hay que admirarlos. Que busca a su líder, a su salvador, a quien resuelva las cosas por arte de magia y no esta visión más integral de país y de responsabilidad. Más integral, y sabes, también a mí me gustaría plantear, digamos, un poco menos emocional, porque entiendo tu punto y de que, pues, oye, no tendríamos por qué siempre estar viendo la historia desde los vencidos, digamos, ¿no? Y ver a los ganadores, pero también a lo mejor convendría decir, bueno, a ver, o sea, ni víctimas ni ganadores, hay cosas que suceden, ¿no? Sí, sí, sí. Y en México, como dices, tendemos mucho a la victimización, o sea, casi todos los países del mundo han sido conquistados, no todos se tiran al drama como los mexicanos, ¿no? Pero todos estamos ahí, ay, es que... Y los españoles, y estamos diciéndoles que ya no les vamos a hablar a los españoles. Yo creo que sí, casi, ¿eh? ¿No? Digamos que fue todos los pueblos del mundo así en general han sido conquistados, claro, ¿no? Entonces, son hechos que suceden. Y en la medida que nos podemos aproximar a esos hechos de manera menos emocional y menos como con ganas de hacer quedar bien a nuestro pueblo y que somos herederos de los grandes aztecas, uno dice, a ver, espérate, estamos tratando de generar conocimiento, no de contarnos una historia que nos haga sentir bien, ¿no? Y en esa medida que tengamos una mente, digamos, un poco más neutral, podemos ir avanzando en este ejercicio crítico, revisionista, y decir, oye, tranquilo, o sea, pues ni Santana es el peor sujeto de la historia, o Porfirio Díaz, o quien quieras, ¿no? A menos que se gobierne utilizando la historia, ¿no? La historia para contar
para llevar una narrativa, Pablo dijo una conversación. hace unos minutos que los gobiernos necesitan usar la historia. Sí. Yo no estoy seguro si la necesitan, la suelen hacer, pero en realidad yo quisiera que un gobierno fuera un buen administrador de lo que le toca hacer. Indefectiblemente, no de lo que quiere hacer. Esto de opinar sobre la historia, bueno, pues los gobernantes no necesariamente son historiadores y no necesariamente conocen la historia, y si la conocen no necesariamente la interpretan de manera correcta, y si la interpretan, sea de tal o cual manera, no tienen por qué imponer esa perspectiva a los demás simplemente porque ejercen el poder en un determinado momento. Vamos a poner algún ejemplo. Se están conmemorando ahora justamente los 200 años de relaciones diplomáticas mexicano-estadounidenses. ¿Cuánto le debe Iberoamérica, el continente iberoamericano, al modelo federal republicano, a la Constitución estadounidense? Bueno, comenzando porque Benito Juárez copió el modelo. Bueno, nuestro héroe nacional, Benito incluso Juárez. desde antes. Desde la antes del Constitución de presidencialismo. 1824, Sí, la ya. primera Constitución, no el acta provisional del imperio, que es con lo que nace México, a la vida independiente como imperio, sino la primera Constitución es federal. Sí. Después estuvo debatiendo. ¿Y de dónde viene el federalismo? De Estados Unidos. Esto no significa que Estados Unidos carezca de puntos negativos en su trato con las naciones circunvecinas. Pero de ahí a que sea el enemigo perpetuo, Pero a ver, me parece que hay una distancia insalvable. Yo sí creo que todos los gobiernos en general, o a lo mejor me equivoco y no son todos, pero la mayoría de los gobiernos sí quieren fomentar un poquito el nacionalismo. Claro. O sea, hay ahí una cosa, es como el amor propio, una dosis razonable está muy bien. un tema de Ahora, identidad cuando es incluso. desmedida o cuando no se corresponde con la realidad, pues está muy mal. Ese es el problema con el nacionalismo. O sea, hay que tener un nacionalismo Mal basado encausado, ¿no? sí, en las justo buenas medio. cosas, ¿no? Un justo medio, ¿no? Bueno, ¿recuerdan esta frase de Renan, pensador medio cuestionable, pero la frase es muy buena, que decía, ¿cuáles eran las condiciones de posibilidades de un pueblo? Tener glorias pasadas comunes, ¿no? Y una voluntad presente común, ¿no? Haber hecho grandes cosas en el pasado y querer hacer otras nuevas, ¿no? Es decir, esta idea de que tenemos que contarnos una historia en común para convertirnos en un pueblo es fundamental, y yo creo que los gobiernos la Sí, por entienden. eso. La ¿no? entienden y le sacan Y le sacan jugo. ¿Qué libro nos traes, Pablo? ¿Cómo aprendemos de Stanislas Dehaene? Buenísimo. Muy recomendable. Para los Gracias a que los se interesen. tres. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sergio, Andrés. Buen fin de semana. Nos tomamos unos días de descanso, pero acá está José Luis Mora el lunes. Pásala muy bien. Felices fiestas.